Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarlas y saludarlos nuevamente desde el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública del INAP. En el día de hoy vamos a presentar un nuevo webinar que surge de las articulaciones con universidades nacionales que vienen trabajando junto con nosotros. Esta es una actividad que se generó a partir de las articulaciones del 2022 y nos va a presentar el docente Santiago Marcos, quien ya ha realizado alguna otra actividad que está disponible en nuestro canal de YouTube, un webinar denominado Indicadores Socioeconómicos, herramientas estadísticas para la formulación, monitoreo y evaluación de proyectos y programas sociales. Santiago ahora seguramente se va a presentar, pero es parte del equipo docente de la UNTREF, del área de estadística. Él es licenciado en Economía de la UBA, se encuentra realizando la tesis de maestría en Generación y Análisis de Información Estadística en la UNTREF y ha completado la diplomatura en Deep Learning en la UTN. Actualmente se desempeña como docente en la UNTREF en cursos de posgrado en Big Data y durante los últimos 15 años ha trabajado en diversas empresas haciendo consultorías y demás actividades. Así que bueno, le agradecemos a Santiago, ahora va a ser también la presentación y queda disponible este material también para que lo puedan compartir a través de nuestro campus, a través de nuestro canal, y cualquier duda o comentario por parte del Plan Federal estamos a disposición con todo el equipo, así que le agradecemos a Santiago, le agradecemos a la universidad y le agradecemos a todos y todas ustedes por estar acompañándonos en esta nueva actividad. Yo ya les dejo el pie y seguimos entonces con esta conferencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Este webinar es para INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública, para la Secretaría de Gestión y Empleo Público, para el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública. El tema que vamos a ver hoy son herramientas estadísticas para la formulación, monitoreo y evaluación de proyectos y programas sociales. Mi nombre es Santiago Marcos y la idea es que en esta oportunidad podamos recorrer y conocer un poco más sobre 3 indicadores que nos permiten poder evaluar previamente contextos situacionales, poder hacer un diagnóstico de si algunas políticas sociales son o no necesarias o son o no de utilidad, y ex post poder también evaluar si hay progresos o mejores resultados sobre la base de estos mismos indicadores. Indicadores son como simplificaciones de la realidad que nos permiten comprender de una forma como condensada qué es lo que está sucediendo. Hoy vamos a conversar de 2 formas que hay para medir la pobreza y en tercer lugar de la medición de distribución del ingreso. Vamos a ver un poco qué particularidades tiene cada uno de esos 3 indicadores y qué nos pueden permitir saber sobre las poblaciones que estamos midiendo. Así que hacia allá vamos. El primero que vamos a ver es que se llama pobreza por NBI. El concepto de necesidades básicas insatisfechas permite la delimitación de grupos de pobreza estructural y representa una alternativa a la identificación de la pobreza considerada únicamente como insuficiencia de ingresos. Por medio de este abordaje se identifican dimensiones de privación absoluta y se enfoca la pobreza como el resultado de un cúmulo de privaciones materiales esenciales. Es una medición que no es la más difundida de pobreza, la más difundida es la de pobreza por ingresos, que la vamos a ver ahora a posterior. Esta es interesante porque se enfoca en cuestiones que son mucho más estructurales de las personas. Las mediciones se realizan con el cuestionario de los censos de población y sobre la base de esas preguntas lo que se hace es evaluar cómo están las personas, construir una serie de indicadores y ver si las personas que fueron consultadas los cumplen o no los cumplen. Con que uno de esos estándares, que ahora los vamos a ver más en detalle, ya no se cumplan,
se considera que ese hogar relevado es pobre bajo la definición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué? Porque hay uno de estos indicadores que no se cumplimentó, que la persona o el hogar no logra reunir las condiciones para cumplir con ese indicador. Lo que nos da es como una foto más profunda de la pobreza, porque hay cosas que llevan muchos años cambiar. Entonces, no es que yo voy a volver a los 3 días por una política puntual que hice y la situación de pobreza por NBI de ese hogar se va a ver revertido. Muy probablemente se necesite como de políticas más integrales, más profundas y más perdurables en el tiempo para poder mejorar este indicador que es de necesidades básicas insatisfechas. Así que vamos a los detalles. Los hogares entonces con necesidades básicas insatisfechas son aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones de privación. Vamos viendo. La primera tiene que ver con la vivienda. Es el tipo de vivienda que habitan los hogares que moran en habitaciones de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de vivienda. Se excluyen las viviendas tipo casa, departamento y rancho. Esto quiere decir que si ese hogar, el hogar, recuerden que es la comunidad de personas que comparten ingresos, que tienen ingresos en común. Por eso decimos que dentro de una vivienda puede haber más de un hogar. Entonces, si ese núcleo de personas que tienen ingresos en común residen en un inquilinato, en un hotel pensión o en viviendas no destinadas a fines habitacionales o en viviendas precarias, nosotros vamos a considerar que por esa razón estructural ese hogar es pobre por NBI, porque la condición 1 nos habla de eso. Si en cambio viven en una casa, departamento o rancho, esa condición la cumplen, así que no son pobres por NBI. La segunda condición de la que tenemos que hablar tiene que ver con las condiciones sanitarias y se refiere a los hogares que no poseen retrete. ¿Sí? Esto también lo ve el censo: si la vivienda tiene un baño construido, si tiene retrete y si tiene cloacas o pozo ciego o alguna forma para que se deshacerse de los desechos. Entonces eso está cumplido. Caso contrario, no está cumplido, y esa es la segunda condición. La tercera condición tiene que ver con temas referidos al hacinamiento. Es la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de habitaciones de uso exclusivo en el hogar. Operacionalmente, se considera que existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de 3 personas por cuarto. Así que para esto hacemos la cuenta, vemos cuántas personas conforman el hogar y cuántos cuartos tiene disponible el hogar, y vemos la relación entre unos y otros. Si por ejemplo en un hogar que tiene un solo cuarto viven 6 personas, vamos a considerar que esas personas están en condiciones de hacinamiento. Entonces van a ser pobres por necesidades básicas insatisfechas porque no cumplimentan la tercera condición. Obviamente, si se acumula más de una condición, también se los considera que son pobres por necesidades básicas insatisfechas. Entonces, hasta acá tenemos el tipo de vivienda. Si la vivienda no es una vivienda que sea destinada a residencia, se considera que son pobres. Las condiciones sanitarias, puntualmente lo que está relacionado con el baño, y las condiciones de hacinamiento. Vamos a ver que nos quedan un par más todavía. El número 4, que tiene que ver con la asistencia escolar. Son hogares que tienen al menos un niño en edad escolar, acá toma 6 a 12 años, y que no asisten a la escuela regularmente. Lo mismo, traza vital importancia porque es obligatorio que en ese rango etario los niños asistan a un establecimiento educativo. Entonces, si los niños no están asistiendo regularmente a un establecimiento educativo, el indicador va a entender que esa familia no tiene los medios ni siquiera para poderle disponibilizar educación a sus hijos. Entonces también vamos a considerar que son pobres por NBI bajo esa condición. La última condición, que es la capacidad de subsistencia, incluye a los hogares que tienen 4 o más personas por miembro ocupado y que tienen un jefe que no ha completado tercer grado de la escolaridad primaria. Acá se combinan dos cuestiones. Una es la cantidad de personas
que tienen ingresos en el hogar y el nivel educativo del jefe de hogar. Esta condición está balanceada de esta manera porque podemos tener hogares donde, por ejemplo, vive un matrimonio con 4 hijos. Del matrimonio, una de las 2 personas trabaja únicamente, pero si esa persona reúne un monto total de ingresos que permite que vivan cómodamente esas 6 personas, entonces ese hogar no es pobre por NBI. Como no hay un relevamiento de ingresos que acompañe este instrumento de medición, como aproximador para los ingresos se toma en cuenta el nivel educativo. Entonces, un poco la asunción que tiene esto es que una persona que no completó ni siquiera tercer grado de la escolaridad primaria, o sea que está en la frontera del analfabetismo, no va a poder acceder a un trabajo que le dé un nivel de ingresos para poder mantener a 4 o más personas. Entonces lo vamos a considerar en esos términos pobre por NBI. Es bastante dura la medición, podría incluso avanzar un poco más y pedir que esté cumplimentada la escolaridad primaria, por ejemplo, pero no, bueno, está como bastante fácil de pasar, digamos, ¿no? Pero pide sí que tenga completo tercer grado cada 3 o más personas en la vivienda. Si no, de alguna forma el indicador va a considerar que esa familia no tiene ingresos suficientes, dadas las cargas que tiene, o sea, dada la cantidad de personas que viven ahí, para poder mantener a todos ellos. ¿Sí? Es interesante el indicador porque tiene como un poco de cada dimensión. ¿Sí? Tiene mucho que ver también, no solamente con el capital económico del hogar, sino con el capital socioeconómico y con el capital humano. Hay otras cosas que a veces tienen ribetes culturales y de otros factores que no son estrictamente relacionados al dinero, que hacen a ser o no ser pobre por NBI. Quiero repasar un minuto entonces. Cuestiones relacionadas con el lugar donde viven, la estructura de la vivienda, cuestiones relacionadas con lo sanitario, cuestiones relacionadas con el hacinamiento, con el espacio que tienen para desarrollarse, cuestiones relacionadas con la educación y cuestiones relacionadas con la subsistencia material. ¿Sí? De todo esto, con que una de estas no se cumpla, vamos a considerar que la familia, el hogar, es pobre porque tiene sus necesidades básicas insatisfechas. El trasfondo que tiene esto es que creemos que sobre todo los menores, para que puedan crecer y desarrollarse correctamente, para que su organismo físico se pueda formar bien y para que su intelecto se pueda desarrollar correctamente, hay cierto conjunto de necesidades que son las que están acá plasmadas, que es necesario que estén disponibles, que se tengan. ¿Sí? Si a un chico no se le pueden dar estas prestaciones básicas, muy difícilmente pueda crecer y desarrollarse como es debido para poder ser un adulto sano. Tengo acá la evolución de este indicador de pobreza por provincia. ¿Sí? En el cuadro tenemos entonces datos de 1980, de 1991, de 2001 y de 2010. Los datos del censo de 2022 todavía no están disponibles, van a estar pronto, pero todavía no están disponibles, así que hasta acá llegamos. Vamos a mirar un poco qué fue pasando, porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas por provincia. En principio lo que se ve en la evolución es muy alentador, porque diría en general que en todas las provincias ha venido bajando sostenidamente el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas y ha venido bajando con una tendencia bastante sostenida. Esto nos permite pensar que las políticas que se han ido llevando a cabo tendientes a mejorar este tipo de pobreza han tenido efectividad en la traza de casi todas las provincias, ¿sí? Más o menos el patrón que yo encontré mirando es que punta a punta, o sea, entre 1980 y 2010, se ha reducido a la tercera parte, ¿sí? Si pensamos de dónde partimos, por ejemplo, Jujuy arrancó con 45% en 1980 y hoy tiene 15% de pobreza con NBI, más o menos la tercera parte. La Rioja arrancó con 31 y hoy está con 12. Neuquén arrancó con 33 y hoy está con 10. San Juan arrancó con 26 y hoy también está con 10.
Casos como para observar por particularidades, primero el de la provincia de Buenos Aires, perdón, el de la ciudad de Buenos Aires, porque el de la ciudad de Buenos Aires siempre le dio mucho más bajo, pero lo que se ve ahora que se estabilizó, digamos, ¿no? De 1980 a 2010 arrancó en 7,4 y estaba dando 6 en 2010, está como muy planchado, es como subir un núcleo duro que no se puede atravesar. Tiendo a pensar que tiene bastante que ver con los asentamientos precarios y las villas de emergencia que hay en el perímetro de la ciudad de Buenos Aires, que ha sido sistemáticamente complicado de resolver la situación habitacional y necesidades básicas insatisfechas de esas subpoblaciones, y por eso es que está como ese núcleo que no se logra perforar. ¿Sí? Caso para destacar también el de la provincia de Formosa. La provincia de Formosa le ha bajado menos, ¿sí? Arrancó con 46 y está en 19. Si bien ha venido bajando, ha bajado mucho más lentamente. La provincia de San Luis ha bajado más, ¿sí? Arrancó con 27 y hoy le está empatando casi a la ciudad de Buenos Aires, que había arrancado con 7. Y la provincia de La Pampa, que arrancó con 18 y hoy, si no me equivoco, es la que más bajo tiene este valor, en 3,8. La que mejor está en términos de NBI. Fíjense que lo atravesó a Buenos Aires y está en la mitad. Así que bueno, son los casos particulares para destacar. En las otras vemos más o menos el patrón que estábamos hablando, de que se redujo a la tercera parte. ¿Sí? Y como decía antes, no es una cosa que en muy corto plazo, por eso está bueno las miradas intercensales, porque no es una cosa que en muy corto plazo se pueda resolver. ¿Sí? El acceso escolar a veces requiere de poder construir escuelas, de poder otorgar subsidios, de poder brindar facilidades para que esos chicos, en vez de estar trabajando para ayudar a su familia, puedan afectarse a estudiar, de que las familias le puedan dar cosas. Si bien la educación en sí es gratuita, hay un montón de otras cosas que rondan la educación que no son gratuitas, como la ropa, como la mochila, como los útiles, como los libros. Hay montones de cosas que tienen que ver con la educación y que no son gratuitas. Lo mismo que la distancia a la que se encuentran de los colegios. En las grandes ciudades no suele haber problemas, pero sí en las zonas rurales a veces los colegios están muy lejos y también es complicado porque los chicos en situación de pobreza o de carencia puedan llegar a las escuelas. Hablemos entonces ahora de la pobreza por ingresos. A partir de los ingresos de los hogares se establece si estos tienen capacidad de satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte de utilizar la canasta básica de alimentos, que la llamamos CBA, y ampliarla luego con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios. Ahí tenemos vestimenta, transporte, educación y salud fundamentalmente, con el fin de obtener el valor de la canasta básica total, CBT. Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la CBT para el caso de la indigencia, la proporción cuyo ingreso no supera el valor de CBA. Repaso un poco esto entonces. La pobreza por ingresos, en lo único que se va a fijar es en el ingreso monetario que tiene el hogar, ¿sí? Como primera característica que la va a distinguir de la pobreza por NBI, este indicador se puede relevar con la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares se lleva a cabo varias veces al año, o sea que tenemos un montón más de mediciones de pobreza por ingresos que de pobreza por NBI. ¿Sí? Tenemos varias mediciones por año de pobreza por ingresos. Eso nos permite hacer un seguimiento más frecuente a este indicador, ¿sí? Se definen dos umbrales, uno que es de pobreza y uno que es de indigencia. El concepto de indigencia supone una persona que no tiene los ingresos suficientes como para poder alimentarse exclusivamente. Las personas que no tienen ingresos para poder alimentarse se los considera indigentes. Después se sube un poco más la vara, se exige un poco más, y para no ser considerado pobre, lo que vamos a pedir es que la persona tenga ingresos para poder alimentarse y para poder cubrir otras necesidades económicas que tienen que ver con la vestimenta, con el transporte, con la educación y con la salud. Entonces, se arma una cesta de bienes
que se suponen primero de alimentos. Para armar la cesta de alimentos se toman en cuenta las calorías que necesita consumir un adulto, que se llama adulto de referencia, ¿sí? Y después, en los hogares que hay niños, se hace como una cuenta para corregir eso un poco hacia abajo, porque los niños se supone que necesitan menos calorías que los adultos, y se hace con esa cuenta, se llama adulto equivalente, se hace la cuenta de cuántas calorías necesita ese hogar, y sobre eso se cuantifica el ingreso que necesita ese hogar, y ahí se define si el hogar es o no es pobre. Perdón, eso no es indigente. Y después, para la línea de pobreza, agregamos transporte, educación, salud y vestimenta y alguna otra cosa más. También vemos los requerimientos que tiene un hogar de transporte, de educación, de salud y de vestimenta. Y sobre la base de eso podemos definir si el hogar es o no es pobre. En el contexto de Argentina de los últimos años, este indicador está estrechamente emparentado con la inflación. ¿Sí? Porque lo que se hace periódicamente es, por un lado, relevar el ingreso de los hogares y por otro lado, relevar el precio que tiene esa cesta de bienes alimenticios y de bienes alimenticios extendidos a los otros conceptos. ¿Sí? En la medida en que la inflación crece más rápido de lo que crecen los ingresos de los hogares, empieza a haber mayor cantidad de hogares pobres. ¿Sí? Porque el ingreso le va corriendo atrás a la inflación, entonces cada vez hay más hogares cuyo ingreso no les alcanza para comprar una cesta que cada vez es más costosa. Un hogar puede no ser pobre y de repente la inflación hizo que el ingreso le creciera un X% y la cesta de bienes creció un X más Y% y ese hogar que no era pobre se volvió pobre por ingresos. Esto es independiente de lo que hablamos antes. Hay muchos hogares que tienen sus necesidades básicas cumplimentadas desde la óptica anterior de pobreza y no tienen cumplimentada sus ingresos para este tipo de cestas. ¿Sí? Un ejemplo que viene a la cabeza cuando uno quiere hacer este tipo de combinación es, por ejemplo, el ejemplo de algunas por ahí personas jubiladas que estructuralmente están bien, digamos, tienen una casa con buenas condiciones, tienen un retrete y demás cuestiones, pero no tienen grandes cargas de familia, pero los ingresos que reciben no les alcanzan para cumplimentar la canasta básica total. Acá tenemos en este cuadro la forma en que fue evolucionando en las mediciones del primer y segundo semestre la pobreza por ingresos. ¿Sí? Acá, a diferencia de lo que veíamos antes en el indicador de pobreza por NBI, vamos a ver una secuencia más oscilatoria y eso indudablemente tiene que ver, como les comentaba antes, con que todos estos periodos, que van de 2016 a 2022, son periodos donde en Argentina hubo valores de inflación relevantes y eso sin duda afecta, digo, negativamente porque efectivamente la pobreza se constata, o sea, hay más personas a las que les cuesta o si no se les hace posible costear esa cesta de bienes que es necesaria para no ser pobre o para no ser indigente. Tratemos de ir viendo qué pasó. En 2016 Argentina tenía un 21,5% de hogares en situación de pobreza y un 30,3% de personas. Hacia 2017 un poco bajó y en 2018 hizo un rebote. Hacia 2019 andaba en 25%, o sea, estaba más alto que al comienzo en 2016. Acá, durante 2020, tenemos el impacto de la pandemia, que es una situación económica ya resentida, se le sumó el parate económico que trajo a la pandemia y eso lamentablemente generó, si bien no fue un periodo de gran crecimiento de la inflación, sí hubo un parate muy grande en los ingresos de muchos sectores de la población y eso generó un incremento muy importante de pobreza. Si miramos interperiodo, no hay ningún periodo, creo, donde haya subido 5 puntos de golpe, como pasó acá. Se estancó en 30 y recién en el segundo semestre de 2021 estamos viendo un descenso medio tímido de vuelta a 27. Sigue siendo este 27 alto en relación a los periodos previos a la pandemia y el primer semestre de 2022 se muestra también sin seguir bajando en 27 puntos. Esperemos que en los semestres sucesivos de 2020-2024 pueda ir volviendo al menos a estos valores que, si bien son altos, son más bajos que estos en los que se encontraba.
Con la tendencia de las personas se ve más o menos lo mismo, no hay gran diferencia. Con el tema de la indigencia, obviamente la cantidad de hogares en situación de indigencia son menos porque se suman a estos. Mejor dicho, estos suman, estos abarcan estos también. Es más o menos lo mismo que antes. ¿Sí? Arranca en 4,5, aquí desciende a 3,5 y 3,8. Acá empieza a rebotar. Se estaciona en 5,5, 5,7. Acá diría que el incremento porcentual cuando empezó la pandemia fue más pronunciado, quiere decir que la pandemia volvió principalmente los ingresos de las personas con más nivel de vulnerabilidad, llevándolo a 8, se quedó estacionado en 8, parecido a lo que pasó acá, y después de esto retrajo a 6,1 y 6,8, está más lejos de este punto de comienzo, está más alto, pero está también más cerca de los valores en los que estaba antes de la pandemia. Sigue siendo alto y no es muy alentador verlo subir de 6,1 a 6,8. Nuevamente esperemos que pueda al menos retornar a los valores ya altos que estaba al comienzo. Esto, lo repito una vez más, tiene mucho que ver con la inflación. ¿Sí? En la medida en que la cesta de bienes que hace falta para no ser indigente sube de precio, sabemos que los alimentos han subido de precio por encima del promedio de los bienes de la economía, entonces esto castiga indudablemente este indicador de indigencia, si él lo hace despegar de una forma más potente, si hace que tengamos mayores, que la indigencia escale. ¿Sí? El abordaje de este tipo de cosas tiene que ver con tratar de mantener en línea con la inflación los ingresos de los sectores más vulnerables, ¿sí? Porque es una línea rígida en términos de valores reales del dinero. Entonces las caídas de ingresos en las personas que están en la frontera de la línea de pobreza, de la indigencia, hace que la atraviesen hacia abajo y que tengamos más personas en situación de indigencia o en situación de pobreza. Poder apuntalar de alguna manera los ingresos de esos segmentos de la población es lo que permiten reducir la pobreza y reducir la indigencia medida por ingresos, en este caso. Acá tenemos datos un poco más detallados. Estos cuadros son todos muy interesantes, son todos producidos por el INDEC. Tenemos algunos datos más detallados. Se llama brecha de indigencia. Tenemos la incidencia de la indigencia en los hogares, que es lo que ya vimos en el cuadro anterior. Esta serie es la misma. Este dato me parece que es muy interesante porque viene a desterrar un prejuicio de que los hogares en situación de indigencia son hogares, vieron como veíamos al principio, temas de hacinamiento, son hogares como superpoblados, con una población, una cantidad de miembros que está muy por encima del promedio de los hogares de clase tradicional medio o clase alta de Argentina, y vemos que no es tan así. Fíjense que el tamaño promedio de los hogares en situación de indigencia ronda las 4 personas, 4,13 a 3,89 entre las puntas, ¿sí? Incluso ha bajado un poco. No son hogares multitudinarios, al menos en el promedio. Y fíjense que si tenemos un hogar de 10 personas, para llevar el promedio de 4 hacen falta muchos hogares de menos de 4 personas. ¿Sí? Estamos hablando de, en promedio, unidades nucleares más bien chicas. Esto es lo que les comentaba antes del adulto equivalente, ¿sí? Es reexpresar este valor en cantidad de adultos equivalentes para después poder calcular el ingreso necesario de una forma más sencilla. Esto que está acá es el precio de la canasta básica del hogar para no ser indigente, que arranca la serie en 5.548 pesos y la termina en 40.857. Acá hice la cuenta, se incrementó 7 veces el valor de la canasta entre una punta y otra de la serie. El segundo valor que tenemos acá es el ingreso total familiar promedio del hogar indigente, que comienza en 3.324 y llega a 26.600. Se incrementó en 8 veces, quiere decir que creció un poquito más que el precio de la canasta. Lo que pasa que también tenemos más personas adentro de esto, por eso también el ingreso creció un poco más, pero al crecer por debajo de la canasta tenemos más indigentes de todas maneras.
La brecha monetaria, que es la resta de esto menos esto, que estaba en 2.224 y creció a 14.257, creció 6,4 veces. Esto es lo positivo, que viene creciendo más lento que el precio de la canasta. Y el porcentaje, que está hecha acá de la cuenta, de 40% a 34,9. Pareciera ser que el problema fundamental es de cantidad, de la cantidad de personas que tenemos por debajo de la línea de indigencia, no tanto en el promedio de los ingresos de las personas, sino de la cantidad de personas que tenemos con muy bajos ingresos. Acá tenemos el mismo cuadro que antes de brecha, pero esta vez para el indicador de pobreza. Acá tenemos la evolución en porcentaje, que fue lo que vimos a 2 slides atrás. En el tamaño promedio del hogar se ve lo mismo que en la indigencia, casi igual, 4,3 y baja a 3,9 y pico. ¿Sí? Fíjense que acá no hay variaciones en indigencia, en pobreza, y no lo tengo acá disponible, pero me atrevería a decir que el tamaño promedio del hogar para el resto de la sociedad debe ser un poco más chico, pero no creo que mucho más. Tiene que andar más o menos en alrededor de los 3, no hay gran diferencia. La canasta básica total promedio del hogar pobre, que comienza en 13.945 y llega a 93.177, creció 6,7 veces. Perdón, quería retroceder un segundo para comparar con este 7,4. Ven que la inflación afecta más a los bienes alimenticios, que crecieron un poco más, de 7,4 a 6,7. Tenemos el ingreso, que creció en 6,65, este había crecido en 8. El crecimiento del ingreso promedio también fue un poco más lento acá. También una vez que el ingreso es un poco más alto, en términos absolutos, es más complicado, a través de ayudas sociales y deducidos, hacerlo subir, porque hace falta entregar más plata por individuo. Las sumas fijas en porcentaje abultan más los ingresos más bajos, los de la indigencia. Y la brecha se mantuvo en la misma línea que la evolución de la canasta en 6,7. Vuelvo para atrás un segundo, que quería redondear un concepto para quedárselo. Las dos mediciones de pobreza son relevantes, las dos son importantes y las dos nos permiten mirar los problemas de distinta óptica, o nos pueden resultar una u otra más conveniente para el abordaje de distintas problemáticas o para el testeo de cómo están evolucionando las políticas. Yo diría que para las políticas que son de corto plazo o de resolución más inmediata, para ver lo que hizo el último año, la pobreza por ingresos nos va a ayudar más. Y para ver problemas de más largo plazo, por ahí la pobreza por NBI es un indicador también interesante para mirar y para fijarse sobre esos objetivos. Ahora sí, dicho esto, vamos a hablar del otro indicador, que es la distribución del ingreso. La distribución del ingreso es un indicador económico global que muestra la relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo determinado de tiempo. Muestra la forma en que se distribuye el ingreso nacional entre los diferentes factores de la producción: tierra, trabajo, capital y organización. De esta manera, a la tierra le corresponde la renta, al trabajo el sueldo y el salario, y al capital la ganancia y el interés, y a la organización el beneficio. El análisis de la distribución de la renta puede realizarse desde 4 perspectivas diferentes. La sectorial, que es el reparto de la renta entre los distintos sectores productivos que componen el PBI: agricultura, industria, construcción y servicios. El espacial, que es el reparto de la renta en el territorio. El funcional, que es el reparto de la renta entre factores de producción. Este enfoque ya fue contemplado por autores clásicos, quienes distinguen entre terratenientes, capitalistas y trabajadores. Y el personal, que es el reparto de la renta disponible entre individuos o familias, independientemente del sector en que se produzca, de la región en que se obtenga o del factor productivo al que se remunera. Nosotros en el que vamos a profundizar es en este último, que es en el personal, que es simplemente ver en el trazado de toda la sociedad. Vamos a tomar los ingresos y vamos a ver cómo se distribuye la masa total de ingresos entre los individuos.
La curva de Lorenz y el índice de Gini son dos indicadores relacionados entre sí que miden el grado de distribución de la renta en un país. La curva de Lorenz relaciona el porcentaje acumulado de la población con el porcentaje acumulado del ingreso que posee esa población. Esta curva permite representar gráficamente la concentración del ingreso en una región en un periodo determinado. El índice de Gini mide el grado de la distribución de la renta o del consumo entre los individuos de un país con respecto a una distribución con perfecta igualdad. El índice de Gini mide la concentración de la renta. Su valor puede estar entre 0 y 1. Cuanto más próximo a 1 sea el índice de Gini, mayor será la concentración de la riqueza, y cuanto más próximo a 0, más equitativa es la distribución de la renta en ese país. El valor 0 representa la igualdad perfecta y el valor 1 la desigualdad total. Tradicionalmente se ha considerado la distribución de la renta como uno de los objetivos principales de política económica. En este sentido, los poderes públicos deben intentar lograr que se satisfagan las necesidades más elementales de aquellos sectores que perciben los ingresos más bajos, logrando de este modo una disminución de las desigualdades entre los perceptores de las rentas altas y los de las rentas bajas. Las medidas que los poderes públicos pueden implementar a tal efecto son variables, y entre ellas se encuentran la imposición progresiva, las transferencias públicas o la provisión de bienes públicos. Ahora igual vamos a primero a ver unos cuadros de distribución del ingreso y después vamos a profundizar un poco en este tema de los indicadores de la curva de Lorenz y el índice de Gini. Estos también son elaborados por el INDEC sobre la encuesta permanente de hogares. Hay distintas variedades y hay de todo el país, de todos los aglomerados que releva la EPH, y después hay individuales por provincia. Este que tenemos acá es la población total según escala de ingreso individual para el total de los aglomerados y es del segundo trimestre de 2022. ¿Qué tenemos acá? Primero, esto de acá abajo, ¿sí? Acá lo que vamos a tener es el total de personas con ingresos, que es lo que se releva en este cuadro, población con ingresos. Acá tenemos población sin ingresos. Y acá tenemos a aquellos a los que no se les realizó la entrevista. La población para este cuadro se parte en deciles. Deciles son grupos equipoblados de personas, o sea que el 10% de la población va a cada decil. Se ordena todo según su ingreso, es como si tuviéramos cada persona con una remera con su ingreso impreso y le digo, bueno, ordénense en fila por los números de la remera, contamos cuántos hay, dividimos por 10 y armamos grupos de esa cantidad de personas y formamos así los deciles. El primer punto interesante para ver es esto que está acá, que es el rango de ingresos en el que se mueve la población de cada uno de los deciles. Obviamente las puntas no son valores de mucha referencia, pero todo lo del medio sí. Fíjense, por ejemplo, en el decil 2 tenemos población de entre 18 y 28 mil pesos. El decil 3 de 28 a 32.600 y así va incrementando. El decil 9 entre 90 y 130.000 y el decil 10 a partir de 130.000. Este número de acá puede resultar un poco engañoso, primero porque la población de tan altos ingresos es tan marginal que a veces la muestra del EPH no la llega a capturar bien. Sí, puede ser que haya obviamente personas con muchísimos más ingresos que esto y no están acá. Y el segundo problema es que las personas de mucho ingreso tienden a subdeclarar el ingreso, así que puede ser que acá nos hayan mentido y ganen mucho más. Y acá, si bien las personas con cero ingresos no se relevan, después a partir de cero nos podemos encontrar con cualquier valor, así que esto es como una especie de cero teórico. En el último decil, lo que podemos mirar que está por acá es esto que es el ingreso medio por decil. Fíjense que acá nos da 107.700 y acá se duplica a 203.884, pero está muy lejos de estos 2 millones. ¿Sí? Fíjense que la media de este decil de 200.000 está muchísimo más cerca de este piso, quiere decir que la concentración de esto, si se imaginan abstrayendo una curva en la cabeza, es como así sube y baja con una cola muy larga a la derecha. ¿Sí? Y acá tenemos el ingreso total de la población, promedio, ¿no? Obviamente. Y después acá hay una división por estratos
bajo, medio y alto, también datos de ingreso promedio, y esto es, recuerden, datos de ingreso individual. Y acá tenemos, análogamente acá al ingreso individual, acá tenemos ingreso de los hogares. Tenemos hogares con ingresos, prácticamente todos los relevados, 9.735.000, solamente 79.000 hogares con cero ingresos. Y lo que podemos ver acá es cómo evolucionan estos rangos comparativamente con el cuadro anterior. Por ejemplo, en el decil 3 arranca en 28.000, acá arranca en 55.000, más o menos se multiplica por 2, más o menos. El 5 tiene 80, acá el 5 tiene 40, y acá el último tiene 242, el piso este tiene 130, ¿sí? Pensando más o menos en que la cantidad de personas promedio con ingreso en un hogar son 2, vamos a obtener más o menos este resultado. ¿Sí? Obviamente los hogares que tienen una sola persona con ingresos en la distribución van a caer, ¿no? Pero bueno, también es teniendo en cuenta las cargas de familia. Hay otros cuadros que yo no los puse acá para no extender tanto la presentación, hay de ingreso per cápita, así que bueno, ahí se puede ver también otra mirada alternativa. Depende de lo que uno quiere ver, a qué cuadro le va a convenir dirigirse. ¿Sí? Pasa lo mismo acá en la cola final, estos 354.000 están bastante cerca de estos 242.000. En general, la experiencia cuando uno toma contacto con este cuadro, yo una vez le pregunté a muchas personas, sin mostrarles el cuadro, en qué decil de ingreso pensaban que estaban según sus ingresos. Me dijeron en el 1, en el 5, en el 6, en el que sea. Después les mostré el cuadro, no les pregunté cuánto ganaban, pero les pregunté si habían acertado, si estaban por arriba o por debajo. Y todos los que le pregunté me dijeron que en su propia percepción estaban en un decil más bajo del que realmente estaban. ¿Sí? Eso quiere decir que en el común de la población hay muchas más personas de bajos ingresos de lo que uno puede percibir muchas veces. ¿Sí? Lo dejo acá abierto para que ustedes lo puedan mirar y puedan hacer el mismo ejercicio. En qué decir se imaginaban que estaban de la distribución del ingreso y en qué decir se encuentran efectivamente, a ver si acertaron efectivamente o si no, si están más arriba de lo que ustedes creen en la distribución. Y también, vuelvo a repetir, en la página del INDEC están los cuadros por provincia y más, digamos, ingreso per cápita y otras alternativas como para mirar distintas cosas que a uno le interese conocer de este indicador. Esta que está acá armada, con la distribución del ingreso de los hogares, construye la curva de Lorenz. La curva de Lorenz lo que hacemos es expresar en porcentajes la cantidad de personas por deciles y la cantidad de ingreso sumarizado que se lleva a cada uno de los deciles. ¿Sí? La curva esta de color azul, les pido perdón, esto está al revés, esto es personas y esto es ingreso. La curva de color azul entonces son cómo se acumulan las personas, que se van acumulando linealmente de a 10%, y esta curva roja es cómo se acumula el ingreso. Acuérdense que están al revés, sepan disculparme. Lo que vemos es que el decil más rico de la población se apodera del 30% del ingreso total. El segundo decil acumulando, o sea, entre el primero y el segundo se llevan cerca del 45%. Y entre los tres deciles más ricos de la población se apropian el 60% de la masa total de ingresos. Eso quiere decir que al 70% de la población más pobre le quedan el 40% de los ingresos totales para repartirse. Cuanto más ingreso acumulan las personas más ricas, esta curva crece más rápido acá adelante y se aplasta más rápido acá al final. Se queda como con una forma como más aglobada. Y eso hace que el área que queda entre la curva roja y la curva azul vaya creciendo, ¿sí? Imagínense que yo trazo una curva así por acá arriba, el área va a ser más grande. En la medida que las personas con más nivel de ingreso se llevan menos ingreso, esta curva tiende a aplastarse y a pegarse más a la curva azul. Lo que va a medir el índice de Gini es
el tamaño del área que queda delimitada entre la curva roja y la curva azul. ¿Sí? El índice de Gini lo que nos dice es qué tan equitativa es la distribución del ingreso en una sociedad. Como ya vimos en el texto anterior, los valores van en la teoría entre 0 y 1. Un valor de 0 sería una distribución perfecta. Imagínense una sociedad donde todas las personas tienen el mismo ingreso, entonces las dos curvas se van a acumular igual y va a dar 0. Y el otro extremo es una sociedad donde el primer decil se lleva el 100% del ingreso. Y digo decil porque acá lo medimos por decil, es el índice de Gini, lo medimos sobre estas pelotitas nada más, no sobre individuos. Se lleva el 100% del ingreso. ¿Sí? En los valores reales yo acá pude recabar información del índice de Gini de todos los países, con algunas salvedades, porque el año en que está reportado no es el mismo. Esto no es que hay un organismo que va, se mete en los países y les mide el índice de Gini, sino que los países lo reportan y el organismo no queda más que confiar en lo que los países le dicen. Y bueno, es del año de que hay medición, no son todos igual, no son todos parejos. De todas formas, para nuestra referencia, fíjense que los países con mejor distribución del ingreso, el índice de Gini está dando 20 y los que tienen peor está dando 60. Yo me marqué algunos acá como para que los miremos y reflexionemos un poco. Pintado de celeste con el color de nuestra bandera está Argentina. Argentina tiene reportado un índice de Gini de 42. Después pinté de naranja los países latinoamericanos que pueden tener realidades de alguna forma equiparables por temas regionales con Argentina. Tenemos Paraguay con 43, Bolivia con 43, Chile con 44 y México con 45 y Uruguay con 40. ¿Sí? Eso quiere decir que Argentina está en el entorno de los países de la región. No vamos a encontrar acá grandes diferencias. Pintados de amarillo están los países que son medio potencia en el mundo, que son medio admirados como ejemplos de muchas cosas. Fíjense que no todos tienen indicadores mucho mejores que Argentina. Tenemos Estados Unidos con 41, bastante cerca. Tenemos China con 38. Tenemos Rusia con 36. Tenemos España con 33. Suiza con 31 y Francia con 29. Como dije antes, esto es estadísticas que informa cada país. Queda en cada uno la confiabilidad que le tiene a las estadísticas de cada uno de los países. Hay países de los que se puede dudar de la calidad de sus estadísticas, se pueden dudar de esta medición, y países que nos podemos tener más confianza, eso es personal. Acá están todos reportados. Y después marqué países de los extremos. En el extremo de los países con mejor distribución tenemos los países nórdicos, Noruega y Finlandia. Y hacia arriba tenemos datos de Armenia, de Eslovenia y de Bélgica. Y en el extremo de peor distribución, de más inequidad, tenemos países que tienen el común denominador de ser todos, casi todos, países muy pobres. No todos, pero acá pesqué que estaba Colombia, que pobre Colombia podría andar más por acá. Colombia era 54, Mozambique 54, Sudáfrica 63, Nambia con 59, Zambia con 57. ¿Sí? La distribución de ingresos tiene un poco que ver con la pobreza, pero tengamos en cuenta que ahí juegan, digamos, cómo distribuyen la traza de toda la sociedad. ¿Sí? Entonces, puede haber países que tengan valores de pobreza importantes, pero si en el resto está distribuido más parejo, el índice de Gini no va a dar tan mal. ¿Sí? Así que son como complementarias todas las mediciones. ¿Sí? Pero y lo que se ve que en general los países más desarrollados y más prósperos tienen valores buenos o medios de distribución del ingreso, así que la distribución del ingreso es otra cosa importante para ir trabajando y para ir midiendo a ver cómo evolucionan con respecto a las políticas. La forma más inmediata que tienen los estados para mejorar la distribución del ingreso son los impuestos que se aplican sobre las personas de ingresos más altos y tienen que gastar en generar ingresos a las personas de ingresos más bajos, de forma directa o de forma indirecta. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final. Mi nombre, como les dije al principio, es Santiago Marcos. Ahí hay alguna información referente a mi formación. Soy docente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Soy licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Estoy haciendo mi tesis de la maestría en Generación y Análisis de la Información en la UNTREF. Hice también una diplomatura en Deep Learning en la UTN. Y como les comenté antes, soy docente de la Universidad de 3 de Febrero en cursos
de posgrado relacionados con Big Data y con estadística. En los últimos 15 años trabajé en empresas de software, consumo masivo, consultoría y servicios financieros, como científico de datos y desarrollador de modelos estadísticos. Perdón, y acá, ahí abajo les dejo mi email por cualquier consulta, smarcos@untref.edu.ar. Muchas gracias nuevamente y será hasta la próxima.